Hola a todos, nosotros somos el grupo conformado por Salomón, Kevin y mi persona Sofía, y hoy les venimos a hablar sobre la tecnología NFC o Near Field Communication. Vamos a ver la agenda en la siguiente diapositiva. Primero vamos a tener la introducción, luego vamos a ver los principios de funcionamiento y las limitaciones que estos conllevan. Posteriormente vamos a analizar los temas relacionados con seguridad y privacidad para después pasar a mencionar los estándares internacionales más relevantes. Y después vamos a mencionar las principales aplicaciones comerciales del NFC y finalizamos con las conclusiones de la investigación y recomendaciones. Entonces, comenzando por la introducción, en la siguiente diapositiva, eh, vamos a pasar a la siguiente para poder explicar dos de las principales características del NFC. Entonces, la tecnología NFC es llamada comunicación de campo cercano. Este término se refiere a un sistema de identificación por radiofrecuencia, es decir, que está basado en RFID y que permite una comunicación rápida entre dispositivos en un corto rango. Pero bueno, ¿qué tan corto es ese rango? Pues NFC permite transferir datos a una distancia de unos pocos centímetros y se caracteriza por su alta frecuencia. Como vamos a ver más adelante en un espectro, el espectro en realidad está centrado en un poco más de una decena de megahertz. Además, tiene un ancho de banda pequeño y una velocidad de transmisión de datos de hasta 424 kilobits por segundo aproximadamente. Y en la mayoría de los casos, NFC consume menos energía que otras tecnologías de comunicación, como por ejemplo Bluetooth. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos observar las principales aplicaciones del NFC y se las voy a comentar de forma breve. Las características que antes vimos en la diapositiva anterior, pues han hecho posibles servicios como el escaneo de documentos de identidad, tanto cédulas como pasaportes, por ejemplo, además las cerraduras electrónicas y muchas otras aplicaciones en el campo de la domótica. También el acceso al transporte público y privado, es decir, por ejemplo, el pago de etiquetas en autobuses o el acceso a vehículos con cerraduras electrónicas y el pago contactless, que tal vez probablemente es la aplicación de la que todos hemos escuchado hablar o incluso utilizado, por ejemplo, con las tarjetas de crédito o al pagar con el celular o con el reloj. Ahora bien, en la siguiente diapositiva les voy a hablar un poco de la tendencia que ha seguido el NFC. La creciente popularidad en el uso del NFC es debido a la rápida expansión que esta tecnología ha tenido en los últimos años, justo como podemos observar en la gráfica, ¿verdad? Entonces, en el 2015 se tenían aproximadamente 550 millones de dispositivos móviles habilitados para NFC, ya sean celulares o tablets o portátiles, en realidad cualquier dispositivo móvil, no necesariamente smartphone, pero a finales del 2019 existían más de 2.000 millones, donde la mayoría de ellos eran ahora sí teléfonos móviles. Además, el NFC Forum menciona que más del 20% de la población mundial para ese entonces tenía acceso al NFC. Y bueno, si se están preguntando qué es el NFC Forum, entonces vamos a ver las siguientes diapositivas para ver un poco sobre los primeros años del NFC. Entonces, la tecnología NFC fue desarrollada conjuntamente por Philips y Sony en el 2002, pero las primeras pruebas comenzaron 2 años más tarde con varios fabricantes, por ejemplo, Nokia, Motorola y Samsung. Además, la primera implementación comercial de productos NFC se produjo en el 2005 en Alemania, pero aquí cabe destacar que el primer celular del mundo con implantación del NFC de fábrica, digamos que no fue como un add-on, fue el Nokia 6131, el cual ni siquiera era un smartphone, porque de hecho el primer smartphone que tuvo NFC fue el Nokia C7. También en el 2004 las principales empresas de comunicaciones móviles, semiconductores y electrónica de consumo, como las que ya les mencioné, formaron la Asociación Industrial sin fines de lucro denominada NFC Forum, que es precisamente de donde sacamos los datos de la diapositiva anterior. Bueno, esto tenía el fin de promover el uso de la tecnología, además crearon especificaciones y estándares que pues garantizaban la interoperabilidad. Y de hecho, en el 2006, el NFC Forum introdujo la arquitectura de tecnología estandarizada que en diapositivas posteriores vamos a comentar en más detalle. Ahora bien, pasamos a la siguiente para poder hablar un poco de los principios de funcionamiento del NFC. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos las tecnologías en las que se basa, que básicamente son RFID, como les mencioné anteriormente,
o sea, comunicación con radiofrecuencia, que por ejemplo se ha utilizado para identificar y rastrear objetos, y además inducción electromagnética, ¿verdad? Donde básicamente utiliza el principio de la ley de Faraday y, por ejemplo, podemos resumirlo con que, bueno, un campo eléctrico produce uno magnético y viceversa. Entonces, esas son como las bases de la tecnología como tal. Y en la siguiente diapositiva podemos ver un poco de sus principales características. Tenemos que, como les mencioné, es un rango muy corto, o sea, estamos en el orden de centímetros, de 4 a 10 centímetros aproximadamente. Además, tiene una tasa de transmisión que va a variar dependiendo también de la aplicación en la que se esté utilizando, entre 20 kilobits por segundo hasta 424, como les mencioné antes. Además, el tiempo de preparación para la transmisión es menor a 0.1 segundos, entonces es bastante rápido, casi imperceptible para los usuarios prácticamente. El espectro es de 13.56 MHz y el tipo de comunicación es de 2 vías, como vamos a ver más adelante en los modos de operación. Además, la seguridad se considera que es alta. Pasamos a la siguiente. Ahora bien, en la siguiente imagen vamos a poder observar lo que es las relaciones entre lo que son los estándares internacionales, las arquitecturas y los modos de operación. Por tanto, en la parte inferior podemos observar lo que son los principales estándares que más adelante vamos a hablar sobre ellos. Y podemos ver en la parte del medio lo que es las arquitecturas que están relacionadas con cada modo de operación. Los modos de operación que se pueden encontrar en los sistemas NFC son los indicados en la parte superior, que serían los Card Emulation Mode, el Peer-to-Peer y lo que es el Read-Write Mode. Ahora bien, para explicar brevemente lo que significa cada modo de operación, podemos encontrar en lo que es Card Emulation Mode, principalmente se encuentran en aplicaciones como lo que son los métodos de pago de las tarjetas electrónicas. En el peer-to-peer, básicamente es un modo bidireccional de datos de un punto a otro punto. Y lo que es el read-write mode se basa básicamente en lo que es lectura de tarjetas inteligentes. Ahora bien, para esta parte les vamos a explicar los tipos de modulación que existen para la tecnología NFC. En cuanto a las modulaciones ASK, QPSK y QAM, son las correspondientes para las tarjetas del tipo A y B. Y en cuanto a PJM, corresponde para la tecnología con RFID. Ahora, bueno, algunas características para cada una de ellas. ASK tiene una alta eficiencia de energía. De hecho, bueno, al igual que la QPSK y también la QAM, pero este tiene una baja tasa de transmisión, a diferencia de las otras, como podemos observar. Y además, la ASK requiere un hardware adicional para la sincronización y detección. Posteriormente, con la QPSK, como ya les mencioné anteriormente, tiene una alta tasa de transmisión, tiene un modem simple y flexible. Además, es un estándar reciente en desarrollo. Posteriormente, la QAM, tiene una flexibilidad en cuanto al diseño, throughput y el ver. Y también tiene una alta tasa de transmisión, como les había mencionado, y también poseen hardware para las señales de fase y cuadratura. Posteriormente, como les había mencionado, para la PJM, emplea múltiples canales, tiene una mayor tasa de transmisión que la ASK y puede detectar hasta variaciones de 12 grados. Ahora continuamos. Ahora lo que vamos a hablar es acerca de las limitaciones principales que nosotros pudimos encontrar en lo que son los sistemas NFC. Por tanto, en la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de dichas limitaciones. Nosotros pudimos encontrar tres principales. La primera es acerca de la distancia máxima de conexión entre un punto y otro punto de transmisión y recepción, que sería de 10 centímetros. Fuera de este rango no podría haber algún tipo de conexión. Sin embargo, vamos a observar dentro de la sección de seguridad de los sistemas NFC que esto es una característica útil ante una amenaza. Además, no es posible crear una red de conexión, es decir, las conexiones es de un punto a otro punto y no se puede crear una red de conexión, por ejemplo, como las conexiones de un router a varias computadoras.
Y bueno, la última limitación principal que encontramos es acerca de los sistemas NFC alrededor de placas metálicas, ya que cuando se ubica la antena de dicho sistema NFC alrededor de dichas placas metálicas ocurren distorsiones que afectan el funcionamiento de dicha tecnología. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la seguridad y privacidad de lo que son los sistemas NFC. Por tanto, vamos a ejemplificar lo que son las principales amenazas que se pueden encontrar. Por tanto, aquí ponemos las primeras cuatro. Inicialmente empezamos con las escuchas no autorizadas, donde el atacante tiene que estar a menos de 10 centímetros de distancia para que sea efectivo dicha amenaza. Y esta es la característica útil que mencionaba anteriormente. La corrupción de datos, que aquí entra un elemento primordial dentro de la seguridad del sistema NFC, que es la denegación de servicio, que básicamente se va a encargar de denegar cualquier tipo de comunicación o apagar el sistema NFC ante cualquier manipulación en la radiofrecuencia de comunicación. La modificación de datos, que como bien lo dice su nombre, es modificar datos, donde una solución sería el solicitar claves ante el intento de modificación de datos. La inserción de datos, que esta amenaza va a depender del tiempo de conexión entre un transmisor y un receptor. Y bueno, por último tenemos estas tres amenazas que serían la clonación, que básicamente es la clonación de lo que es el hardware o lo que son las tarjetas inteligentes, donde una solución puede ser crear listas donde se pongan tarjetas que no son deseadas, y esto podría ser una solución ante dicha clonación. Lo que es el phishing, que es publicidad maliciosa con el fin de engañar al usuario, por ende, donde nosotros podemos ver un letrero grande con publicidad y esto tiene interacción con sistemas NFC y el usuario llega e interactúa con dicha publicidad, este lo va a redirigir a alguna página web para pedir información privada. Esto por poner un ejemplo. Y con la retransmisión, que básicamente se encarga de saltarse el elemento de seguridad del sistema de NFC y hacer la retransmisión de la comunicación por medio de cualquier otro canal. Ahora bien, para realizar una síntesis de todo lo que ya hemos hablado acerca de la seguridad, los modos de operación y el principio de funcionamiento del sistema, nos gustaría hacer cómo se debe hacer un análisis de seguridad en cuanto a las aplicaciones médicas. Sin embargo, esto no es excluyente. Este análisis se puede hacer para cualquier otro tipo de aplicación. Por ende, se hace con tres componentes principales que serían el modo de operación, el nivel de programación y el ciclo de vida. En cuanto al modo de operación, las amenazas entran a cada modo de operación, como ya se explicó anteriormente, que sería el de lectura y escritura, el peer-to-peer y la emulación de tarjetas. En cuanto a nivel de programación, se puede dar a nivel de software y a nivel de hardware, donde a nivel de hardware se pueden dar los invasivos y los no invasivos. Y bueno, por último, se da en cuanto al ciclo de vida, que sería el diseño y la fase de producción. Aquí cabe destacar que el diseño y en la fase de producción es una de las amenazas más críticas, porque en cuanto al diseño, que es donde se está desarrollando el dispositivo, el atacante entra a diseñar el propio sistema de NFC. Por tanto, es una de las etapas más críticas. Seguidamente vamos a hablar acerca de los estándares. Muy bien. Ahora, en cuanto a los estándares, para esto principalmente les vamos a mostrar las organizaciones involucradas de forma inicial, las cuales fueron protagonistas en cuanto a los entes reguladores para esta tecnología. En la siguiente diapositiva. Ok, bueno, estas organizaciones son principalmente la Comisión Electrotécnica Internacional, la Organización Internacional de Estandarización, donde ambas, bueno, su sede está en Suiza. Y luego, por otro lado, tenemos estándares industriales japoneses, que estuvieron trabajando individualmente con las tecnologías para Sony. Ahora, seguidamente les vamos a mostrar las diferentes normas que existen para esta tecnología. Inicialmente tenemos la ISO IEC 78164, la cual corresponde para los circuitos integrados. Esta jerárquicamente es como de las más importantes. Seguidamente tenemos la ISO IEC 14443, que esta especifica las interfaces de señal y potencia de radiofrecuencia. Esta se divide en dos, en las tarjetas tipo A y tipo B, donde sus principales características, bueno, en cuanto a sus diferencias, tiene algunas tecnologías de codificación un poco distintas, pero en la parte de la modulación sí
tienen muchas similitudes. Pero su principal diferencia es en cuanto a la potencia de radiación, que en cuanto a la tipo A es mejor que la del tipo B. También esta especifica algunos protocolos de transmisión. Seguidamente, la ISO IEC 18003, esta especifica las tarjetas RFID, y también algunos esquemas de modulación. Como les mencionamos anteriormente, el RFID tiene su propio esquema de modulación para la tecnología NFC. Seguidamente, la ISO 18092, esta especifica algunos esquemas de modulación, codificación y formato de radiofrecuencia. Y por último tenemos la JISX 63194, la cual es la japonesa, como les había mencionado anteriormente, y esta también especifica circuitos integrados, pero para las tecnologías de Sony. Ahora seguidamente les vamos a mostrar algunas aplicaciones comerciales. Principalmente, bueno, una de las más destacadas en los últimos años es el sector salud, el cual proporciona sistemas de monitoreo y control remoto de salud. Son muy utilizados debido a su bajo consumo y también a su facilidad de uso. Y también son utilizados para sistemas de detección de alergias o también para determinar si existen efectos secundarios en alguna medicina que se esté utilizando. Luego tenemos peer-to-peer, el cual utiliza un módulo principal, el cual se llama BC Exchange, con el cual permite a dispositivos móviles poder compartir archivos como smartphones o computadoras. Luego, para el pago móvil, especifica soluciones de pago muy efectivas y actualmente existen bancos cooperativos que ya lo integran. También muchas ciudades como Japón y China ya en estaciones de trenes lo han integrado para los boletos para ingresar al transporte. Y por último, tenemos a los entornos inteligentes. En bueno, ya algunas cosas que he mencionado lo integra, pero algunas aplicaciones específicas, como por ejemplo en los hoteles, cuando uno ingresa a la habitación, existen tarjetas para poder tener este acceso. Y también una más innovadora es con respecto a los automóviles autónomos que tienen este acceso al automóvil y también para poder encender el auto. Y bueno, eso sería con respecto a las aplicaciones. Procedemos con las conclusiones. Ok, vamos a finalizar entonces mencionando las principales conclusiones y recomendaciones. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos que, bueno, la primera conclusión es que la tecnología NFC desde la época de su creación se ha expandido enormemente, como hemos visto, a múltiples áreas del conocimiento, tanto con la creación como con la adaptación de su arquitectura básica a aplicaciones prácticamente de todo tipo. Además, en los últimos años se han desarrollado sistemas que permiten la integración de la tecnología NFC con otras tecnologías de transmisión como RFID, de manera que no se produzcan conflictos, lo cual nos lleva pues a la conclusión de que ambas tecnologías pueden ser complementarias y que el NFC no sustituirá por completo el uso del RFID, por ejemplo. Además, tenemos que las investigaciones de los últimos años se han enfocado en el desarrollo de antenas más eficientes para NFC, en términos de mejorar, por ejemplo, el ancho de banda y disminuir la interferencia y ruido que se pueden generar, por ejemplo, a partir de objetos metálicos adyacentes a la antena, como ya lo mencionamos en las limitaciones. La siguiente conclusión es referente acerca de que los sistemas NFC corresponden a una tecnología competente. Esto significa que es flexible en características, modos de operación y modulación. Y además, bueno, el DOS, que es la denegación de servicio, sirve para combatir amenazas al sistema NFC cuando se ve manipulado su radiofrecuencia. Por otro lado, la conclusión con respecto a estándares industriales, como podemos observar, existen ya esquemas de regulación sólidos para esta tecnología y también para sus variantes, como por ejemplo la tipo RFID, que ya tiene sus propias regulaciones para el tipo de parámetros de operación. Y posteriormente, bueno, como podemos observar, también existen muchas aplicaciones comerciales que actualmente han tenido resultados muy importantes, los cuales han permitido la escalabilidad de esta tecnología. Con respecto a las recomendaciones, la primera que podemos encontrar es, bueno, brindar instrucciones a la hora de diseñar el producto. Esto quiere decir que cuando el usuario tenga en sus manos lo que es el producto NFC, debe venir con claras instrucciones de su uso para poder no incurrir en ser propenso ante amenazas. También por otro lado tenemos la vinculación,
ya que, bueno, para tener una óptima compatibilidad con otras tecnologías es importante evaluar sus parámetros de operación y también algunas regulaciones que existen para esto. Además, cuando ocurren amenazas, es primordial analizarlas en 3 componentes en cuanto al modo de operación, la programación y lo que es el ciclo de vida. Y por último, tenemos como una recomendación, por ejemplo, evaluar alternativas al NFC común que describimos, por ejemplo, con antenas de doble bucle, lo cual permite mantener un rendimiento mucho más alto del NFC, sobre todo en entornos con objetos metálicos. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.